tiene planes de bien para nosotros. Amén. Nos vamos a poner de pie para orar y darle gracias al Señor por su palabra, declarando que somos necesitados de ser edificados y que tengamos la fe para escuchar la palabra y recibirla y ponerla por obra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos para alabarte, glorificarte, honrarte. Y hoy, oh Dios, somos necesitados de tu palabra. Así como la tierra necesita del agua para ser una tierra fértil, nuestro corazón necesita tu palabra para tener fructificación conforme a los propósitos eternos. Queremos creer en los planes que son fieles y perfectos para nosotros. Queremos ser entendidos de tu buena, santa y agradable voluntad. Danos la fe para recibir tu palabra y ponerla por obra, y seamos un testimonio para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Si ustedes se recuerdan, y estamos aplicándonos a la palabra, desde el día martes en la Iglesia Central prediqué una serie de mensajes sobre la mente carnal y la mente espiritual. En la primera parte hablé que la mente puesta en la carne es muerte, y la mente puesta en el espíritu es vida y paz en el espíritu. Vimos también en el mensaje que prediqué el día jueves sobre algunos consejos para poder eliminar la mente carnal. Amén. Hoy termino esa serie, eran 3 mensajes. Hoy vamos a compartir que los hijos de Dios no tienen que cavilar en 2 pensamientos. Amén. Así se llama. Por favor, ponga atención al nombre, porque esto es importantísimo, porque de ahí derivan muchas verdades de bendición para nuestras vidas. Los hijos de Dios no tienen que cavilar en 2 pensamientos. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros, los que hemos creído y recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. El derecho. Hablamos de un nacimiento nuevo. Hablamos de un crecimiento espiritual. El cristiano por naturaleza dice, pues todos somos hijos de Dios. No todos, solamente si tenemos a Cristo. Bueno, los cristianos, ¿verdad? Porque ahora del otro lado dicen que son cristianos, pero no le dan la honra de vida a Cristo. Entonces nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos el derecho de crecer como hijos de Dios, pero la responsabilidad es utilizar correctamente nuestro libre albedrío para ir a la palabra, para ir creciendo espiritualmente y dejarnos edificar a través de la palabra. Por eso yo siempre le animo, le exhorto, venga con su Biblia, escriba, apunte y vuelva a su casa a estudiar la palabra. Si no nos aplicamos, no vamos a crecer espiritualmente. Amén. Bueno, abra su Biblia en la epístola de Pablo a Tito. Vamos a leer aquí la palabra. Tito capítulo 3, versos 5 y 6. Aquí vamos a encontrar unas verdades bien interesantes para nuestras vidas. Dice la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si usted se da cuenta, la palabra nos habla de salvación, ¿sí? ¿Me está siguiendo, verdad? Nos habla de salvación. La salvación no lo hizo por méritos de nosotros. La salvación la hizo el Señor por misericordia. Ahora suena bien confrontativo. Usted y yo no merecíamos ser salvados, pero Dios, que es grande en misericordia, nos salvó. Amén. Por eso debe haber gratitud en nuestro corazón para expresar nuestro agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Ahora,
hay algo bien importante, y usted que me ve por este medio lo va a ver en rojo. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces nos perdonó nuestros pecados, ¿sí? Por favor, visualice esto. Deje su Biblia un momentito. Nos perdonó nuestros pecados, nos limpió, pero el libre albedrío tiene que ser educado, preparado para no volver a pecar más, porque la intención del pecado siempre va a venir, pero es responsabilidad de nosotros que la obra del Espíritu Santo se mantenga en la regeneración. Por ejemplo, la persona que ha tenido problemas con la bebida, no quiere decir que desaparezcan las bebidas completamente, sino que el Espíritu Santo le va a ayudar para que cuando haya intención de beber, pueda reconocer ¿cómo le explicarle? Que la acción de volver a beber no le va a permitir crecer como hijo de Dios. Entonces viene la regeneración. Antes el hombre consumía alcohol, consumía droga. Antes el hombre era adúltero. El hombre antes era contencioso, avaricioso, resentido. Tendría todas las obras de la carne. Pero cuando venimos a Cristo, nos perdona todo lo que hicimos, pero nos ayuda para no volverlo a hacer. Educa nuestro libre albedrío. Y hablamos acá de la doctrina. Se recuerda que hace muchos años, cuando empezamos la iglesia, hablamos de la doctrina sobre la regeneración. Usted y yo no podemos con nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo nos ayudará a ser regenerados y a ser renovados conforme a la voluntad de Dios. Y entonces entramos a los planes perfectos de Dios. Amén. Entonces empecé con esto porque es bien importante que su alma sea regenerada, porque antes su alma y la mía hacíamos lo que pensábamos que era bueno para nuestras vidas, para sentirnos felices, para sentirnos contentos, para sentir autorrealización como hombres. Pero ahora cuando venimos a Cristo tenemos que ser regenerados, renovados por el Espíritu, para poder conocer que hay algo mejor que lo que hacíamos antes, la vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿No tiene un aplauso para el Señor? Amén, amén. Este es el propósito, ¿verdad? Este es el propósito. Entonces, el plan de Dios, diga usted conmigo con su mano levantada, el plan de Dios es transformarme a la imagen de Él. Porque después conocemos que usted fue predestinado para ser transformado a la imagen de Él. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores. Por eso cuando recién nos convertimos, dicen, ay, este ahora se volvió aleluya, si yo lo conocí, o a esta la conocí. Perdone la expresión peyorativa que estoy utilizando, pero así nos pudieron haber señalado. Pero la obra del Espíritu Santo nos va a permitir que fuimos eso, pero ahora somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo. Amén. Bueno, Dios siempre ha tenido ese propósito de hacer su plan con cada uno de nosotros. Ahorita les voy a mencionar algo que sucedió en el tiempo del profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías había un gran desorden en el pueblo de Dios. Ya en ese tiempo el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Pero en el reino del sur, se recuerda que era Judá con capital Jerusalén. El reino del norte era Israel con capital, ¿se recuerda? Samaria. Amén. Entonces estaba dividido el pueblo. Ahora, qué interesante. Ahora, ¿cree usted que los cristianos están unidos? No, estamos separados. Por eso los del reino del norte hacían sus cultos a Jehová como ellos querían. Los del reino del sur hacían el culto a Jehová como Jehová lo había ordenado. Pero todo Israel era pueblo de Dios. Tenemos que conocer un poco la historia, ¿sí? No se me está durmiendo todavía, ¿verdad? Bueno, ponga atención pues. Entonces, el reino del sur, Judá,
a pesar de que tenían los preceptos, tenían el templo, tenían el lugar para ir a darle alabanza al Señor, había una crisis de identidad. ¿Y por qué estaba esa crisis? Porque había un rey llamado Acab que se había casado con una mujer pagana, una mujer llamada, a ver si me ayuda, Jezabel. Hay que leer un poquito más, Jezabel, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Jezabel tenía su propio culto a Baal y tenía sus propios profetas. Judá tenía sus propios profetas. Entonces había un conflicto de identidad para Judá. Y Dios levanta a Elías para ordenar por la palabra al remanente de Judá. Pero usted conoce la historia, no voy a hablar tanto de esto. Pero hoy Dios envía la palabra para reordenar. Diga usted conmigo, yo estoy aquí porque creo que la palabra me reordena. La palabra me reordena. No es el hombre, es la palabra. Yo lo único que hago es ser el vaso para que la palabra fluya. Pero esta palabra tiene que producir un cambio en mi vida, ¿sí? Ahora, entonces vamos a ir al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso número 21. Y entonces aquí vamos a tomar el punto de partida que era la crisis de Judá en ese tiempo y cuál es la crisis de mucho que se llama cristiano, ¿sí? Y yo quiero que usted pueda darse cuenta que Genezaret le va a llevar siempre a la Biblia. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces vemos aquí la problemática de Judá. Había un pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos. Y entonces viene la palabra de Dios y viene a dar dirección y a exhortar al pueblo: ubíquense. Si Dios es Dios, síganle y sírvanle y conságrense a Él. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, síganle, conságrense a Baal y sírvanle a Baal. Pero por eso hoy estamos acá dándole lugar al Señor en nuestro corazón, porque si creemos que Dios es Dios, tenemos que definir nuestro pensamiento para ir en pos de Él y consagrarnos a Él y poder tener identidad de que somos del reino de arriba. Amén. Hermanos, hoy hay una crisis de identidad y dice la Escritura que el pueblo no respondió. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre dos pensamientos. Y ese conflicto sigue existiendo, pero vamos a ver una particularidad que hay siempre en muchas personas que confiesan que creen en Dios. Cuando hay una necesidad, sí se acuerdan de Dios. Pero cuando la necesidad es solucionada, buscan las cosas, los placeres de este mundo. Eso no hay definición. Dios quiere que estemos definidos como hijos de Dios para que nuestro pensamiento esté conforme a lo que terminamos el mensaje anterior, que usted fue escogido en el plan de Dios, ser transformado a la imagen del Hijo y tener la mente de Cristo. Amén. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 2:16. Mire la sabiduría de Dios en la palabra. Cuando su servidor ora y le pide a Dios revelación de la palabra, es que una palabra no es para entretener y cumplir el espacio de 40 minutos de una predicación, sino es para instruir y cambiar la vida de nosotros. Aleluya. Amén. Bueno, 1 Corintios 2:16 dice: ¿por qué? Hay una interrogante. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, esto es lo que me fascina a mí del Señor. Mire, Dios es grande. Por eso se va a recordar que el Señor dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará todas las cosas? Esto lo conoce usted, ¿verdad? Y entonces aquí dice en una forma clara que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos la mente de Cristo. No dice vamos a tener, dice tenemos la mente de Cristo. Si nosotros como hijos, ¿verdad? Como hijos, cuando tenemos a nuestros hijos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y entonces alguien puede decir como padre o como madre: ay, aquí mi nena va a ser doctora, mi nene va a ser abogado, mi nene va a ser... y entonces le empiezan a decir lo que va a hacer. Pero de lo dicho al hecho, este es primera de Shela, capítulo 1, verso 1. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. El padre puede desatar la vida de un hijo y le puede decir: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Amén. Ahora, este trecho de que tengamos la mente de Cristo, ya estamos ubicados, para que no estemos cavilando en dos pensamientos, sino que tengamos la mente de Cristo. Hay una verdad dada por el Señor, pero dice la Escritura que Él es fiel para cumplir sus promesas. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice que tenemos el derecho de tener la mente de Cristo. Y hoy, como hijo de Dios, usted tiene que decir: yo lo creo. Amén, amén. Entonces Él está diciendo: tenemos la mente de Cristo. Ahora, mi decisión y la suya es pelear con ese conflicto que hay entre dos pensamientos: el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual. Pero ¿cómo se va a enriquecer el pensamiento espiritual? A través de la comunión que tenga con la palabra. Si no hay comunión con la palabra, si no hay revelación de la palabra, no hay regeneración, no hay renovación, no hay cambio de pensamiento. ¿Me estoy explicando? Ahora, dice la Escritura que la obra de la regeneración es por obra del Espíritu. También dice la Escritura que no somos ministros de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces esa palabra tiene poder. Ahora, yo le he venido exhortando: tenga comunión con ella, medite. Sé que tiene una agenda muy ajetreada, sé que tiene mucho que hacer, por supuesto, pero aparte un poquito de tiempo. Amén. Porque así como usted un día... Oiga, así como un día usted vino al Señor, yo también vine al Señor. Yo le estaba dando testimonio a la familia Lemos, Álvarez Lemos, le estaba dando testimonio. Pero yo me empecé a enamorar del Señor y de su palabra. Al principio no le entendía, pero yo me empecé a enriquecer por la palabra. Amén. Y entonces cada vez que la palabra venía a mi mente y a mi corazón, esa palabra me transformaba, esa palabra me cambiaba, esa palabra me redireccionaba. Y yo tengo el testimonio de que yo no nací con pastor, yo nací por el Espíritu. Y el Espíritu me fue formando. Amén. Si Él hizo esa obra conmigo, esa obra la puede hacer con usted. Y todavía sigo dejando que la palabra cambie mi manera, que me limpie. Amén. Entonces usted decide. La palabra, Dios dice: mis hijos a los que yo perdoné y salvé por misericordia, mi Espíritu Santo los va a regenerar, los va a renovar y les va a dar la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora usted tiene que tomar su libre albedrío para aplicarse a eso. Amén. Bueno, ahora aquí hay muchos graduados de la universidad, ¿sí? ¿Cree usted que solamente por llegar a la universidad se va a graduar alguien? No, tiene que aplicarse, tiene que perseverar. Hermanos, solo con venir a la iglesia no vamos a ser transformados a la mente de Cristo. Tenemos que aplicarnos.
Le hago esta analogía para que usted se vaya ubicando. Ahora, entonces, hermanos, si nosotros vemos a Israel o a Judá, en este caso Judá, que alababan al Señor, adoraban al Señor y también iban detrás de Baales, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? Alguien que me conteste. ¿Cómo cree que le llamaríamos? Solo uno. ¿Cómo cree que le llamaríamos? Hey, ¿cómo? Falsos, paganos. ¿Qué más? Porque alababan a Dios e iban tras las costumbres de Baal. Falsos, idólatras. Y hermanos, ahora, ¿cómo vamos a estar en este tiempo ubicados? ¿Con un pie en el reino y con un pie en el mundo o definidos? Porque yo estoy seguro que si preguntamos qué sucede con alguien que está en el culto pero está también en el mundo, ¿cómo le diríamos también entonces? ¿No le diríamos también, como dijo la hermana Mauri, falsos? Es más fácil verlo de atrás y no ver el tiempo actual. Hoy estamos viviendo la misma crisis, la misma identidad, hay falsedad en el cristianismo. ¿Y por qué hay falsedad en el cristianismo? Porque no hay comunión con la palabra. Por eso la iglesia se ha mundanalizado, en la iglesia hay pecado. Pero hoy, hermanos, el Señor nos está trayendo porque usted fue llamado por misericordia a ser hijo de Dios y a tener la mente de Cristo, pero usted decide creerlo y vivir bajo esa experiencia. Amén. 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 Entonces vamos a hablar de un par de consejos espirituales para no cavilar en dos pensamientos. Amén. El tema se llamaba: los hijos de Dios no tienen que cavilar en dos pensamientos. Ahora yo le quiero hablar esos consejos para que no cavilemos en dos pensamientos. Pero la palabra cavilar, amén, si usted es de los que apuntan, esto no se le va a olvidar. ¿Qué es cavilar? No dije capilar, cavilar, con B pequeña, cavilar. Fíjese que en el pensamiento hebreo, la palabra cavilar significa a la acción de circular sin rumbo fijo. Quiere decir que la persona llamándose hijo de Dios, llamándose cristiano, cuando cavila es que sus pensamientos circulan sin rumbo fijo, sin dirección. Mire qué interesante. Entonces una persona puede decir soy hijo de Dios, pero si amaneció nublado, eso pesa para ser hijo de Dios y no puede ir a la iglesia. Si amaneció cansado, su pensamiento circula sin rumbo y sin dirección porque dice no, estoy cansado hoy. Cualquier cosa que pueda suceder en su entorno, en su trabajo, en su familia, en cualquier lugar, si no está definido el pensamiento, circula el pensamiento sin rumbo. Y dice, no hay dirección. Por eso dice la palabra, Pablo nos da una enseñanza maravillosa y dice, ciertamente dejándolo todo atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que tengo en Cristo. Hay visión, hay dirección, hay convicción en nuestro pensamiento, porque somos cristianos, cómo vamos a vivir, hacia dónde vamos y qué nos espera después de este mundo. Sabemos que hay para los hijos de Dios después de la muerte. Oh, yo no sé cuántos alaban al Señor. Amén, denle un aplauso al Señor. Mira, hermanos, ser cristiano ignorante es fácil. Ser cristiano con visión es el reto. Hay hermanos, pueden haber dos tipos de cristianos, sí, la Biblia nos lo revela. Nos habla, pero como no es el tema,
Nos vamos a definir en los consejos espirituales para no cavilar en dos pensamientos, o sea, tener una acción de hacer circular pensamientos sin rumbo. Y usted le pregunta a esa persona, ¿qué estás pensando? Pues no sé. Amén. Pues no sé. Y realmente no hay dirección, porque no hay visión, no hay determinación. Amén. ¿Me estoy explicando? Ok. Bueno, voy con los consejos. El primero, vamos a ir al inicio del ministerio de Jesús. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y arrepentimiento significa un cambio de dirección. Arrepentimiento significa un cambio de la manera de pensar. Jesús trajo el reino. Y entonces Él, a sus discípulos que Él escogió, recuerde usted ha leído la palabra, vino y llamó a Pedro, y llamó a Juan, llamó a Jacobo, llamó a todos, y no les preguntó, mire, ¿será que pueden? No, vengan, les dijo. Amén. Amén. ¿Sí? Ok. Pero cuando ya los tenía reunidos, les dijo lo siguiente: hoy ustedes están reunidos acá. Usted aceptó la invitación a venir porque Dios lo ama y Dios quiere darle dirección y darle los consejos para que su pensamiento no circule en diferentes días, sino que se defina hacia dónde va. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 23. Aquí vamos a encontrar dos consejos importantísimos para su vida. Y decía a todos ustedes, amén, usted que me ve por esta plataforma digital, amén, dice a todos, ¿ya estamos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora ponga atención, dice la palabra, niéguese a sí mismo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Okay. ¿Quiere ir en pos de Cristo? Ya no lo dijo tan decidido. ¿Quiere ir en pos de Cristo? Amén. Entonces tiene que aprender a negarse a sí mismo. Ahora, ser discípulo de Cristo representa dejar nuestra propia manera de pensar y de vivir, porque veníamos pensando y viviendo conforme a lo que habíamos asimilado en todo nuestro existir. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Yo llegué a los pies de Cristo cuando tenía 34 años. Entonces tenía una forma de pensar, una forma de vivir que yo creía que era la correcta. Pero cuando el Señor me llama, me empieza a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Por eso hace unos días le escribí que para ser discípulos de Cristo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Dios trabaja con nuestra mente para que vivamos en una forma diferente. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar es decir, bueno, por la palabra voy a reconocer qué es lo que va a alimentar mi mente espiritual y los peligros de poder abrirle puertas a mi mente carnal. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, hermanos, el primer consejo es: deje que el Espíritu Santo le ayude a revisar cómo son sus pensamientos. ¿En qué piensa? ¿Cómo está viviendo? ¿Cree que lo que está pensando y la manera que está viviendo es lo correcto, que va a agradar a Dios, o necesita un cambio? Yo le dije hoy, yo necesito un cambio. Usted debe necesitar un cambio también, ¿o no? Somos varios, entonces necesitamos cambiar, porque hemos venido pensando y viviendo conforme
a lo que creíamos correcto, pero el Señor, el Espíritu Santo, nos va a ir regenerando y renovando. Amén. Ahora, este es el primer consejo: dele lugar al Espíritu Santo, dele lugar a la palabra. Y entonces usted se va a contestar a sí mismo por el Espíritu, que lo que pueda estar pensando no es correcto, porque le va a alimentar su mente carnal. Yo cada día tengo que buscar lo que va a alimentar mi mente espiritual. Usted también. Amén. Y es que la carne, hermano, ¿cómo es de pesada? Hoy quería yo orar, y hermanos, ay, Dios mío, amaneció frío hoy, ¿verdad? En Mazate me es más fácil porque el calor me levanta. Ya no, pero aquí dice, ay no, otro ratito más. Y cuando dice, tengo que bañarme para ir a la iglesia, y tal vez se le cruzó una caravana de lo que celebraron ayer, ¿verdad? Y entonces ya cuesta levantarse, ¿verdad? Pero gloria a Dios, usted venció, aquí está. Amén. Ahora entonces, hermanos, todos los días es una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a alimentar mi carne o voy a alimentar mi espíritu? Amén. Bueno, el segundo consejo que nos da el Señor Jesús a los que querramos ser sus discípulos, dice: tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, tomar la cruz de Cristo significa morir a mi yo. Amén. Me niego, o sea, cambio mi manera de pensar, pero ya tomo después una acción. Tengo que morir a eso. Tomar mi cruz es es morir a mi yo, morir a mí mismo. Significa que voy a crucificar mis deseos carnales, mis pasiones carnales, las voy a crucificar juntamente con Cristo. Yo los tomo y los voy a crucificar. Cristo voluntariamente llevó su cuerpo a la cruz. Usted voluntariamente va a llevar sus deseos de la carne, sus pasiones carnales a la cruz. Ahí empieza el cambio de vida, porque primero pensamos y después vamos. ¿Se recuerdan, familia? Yo decido cambiar mi pensamiento y decido llevar todas mis carnalidades a la cruz. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 20. Esta parte la vamos a reforzar porque es aplicar el libre albedrío todos los días. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ponga su corazón en esto. Usted sigue siendo con un cuerpo carnal. Usted va a seguir viviendo en esta tierra. Pero entonces, el cuerpo carnal que yo le estoy diciendo, es el cuerpo carnal espiritual que está dentro de nosotros. ¿Sí? Se recuerda que el día jueves les hablé que lo primero es lo animal y después lo espiritual. ¿Sí? Ok, esto tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué hacía antes? Antes la gente laceraba su cuerpo. Cuando pecaba, laceraba su cuerpo. Las autoridades eclesiásticas de la iglesia tradicional laceraban sus cuerpos y enseñaban a sus miembros a lacerar sus cuerpos, porque así hacían vencer el pecado. No, el cuerpo suyo no lo vaya a crucificar, sino que el cuerpo de pecado, que está movido por los pensamientos y las acciones mundanas, apasionadas, que llevan al hombre a pecar, eso clávelo en la cruz. Eso tiene que estar clavado. Y entonces usted sigue viviendo en su cuerpo,
Pero ese cuerpo ya no está sirviendo al pecado, sino está ahora convencido que lo que va a vivir dentro de este cuerpo lo va a vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Que me amó y me salvó perdonando mis pecados. Y entonces ahí está la clave. Yo crucifico mis deseos carnales, mis bajas pasiones. Amén. Eso lo va a hacer usted con ayuda del Espíritu Santo. Y déjelo bien clavado, por favor. Deje bien clavado los celos, las contiendas, las disensiones, los vicios, las pasiones desordenadas. Déjelo bien clavado. Y lo que va a vivir en el cuerpo, lo va a vivir para la gloria del Señor. Amén. Qué sencillo es el Evangelio. Amén. Ahora, miren pues, dice la Escritura: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahí es cuando Cristo empieza a crecer en nosotros. Y nos convertimos en templo y morada del Espíritu y de Cristo. Aleluya. A ver cuántos corazones apasionados hay acá. Amén. Bueno, ok. Entonces, la carne se crucifica, no esta, sino el hombre carnal que éramos antes. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 24. Ahí está el complemento de todo lo que estamos hablando. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo, a ver cuántos son de Cristo acá. Amén. Bendito sea su nombre. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién crucifica la carne y las pasiones? Nosotros. Puede levantar su mano y decir conmigo: hoy empezaré a utilizar mi libre albedrío para crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Es usted. Es usted. Él ya lo salvó, ya lo perdonó. Usted decide. Y entonces ahí vamos a vencer el pensamiento que está cavilando, que está dando vueltas sin sentido, como aquellos hámster, ¿verdad? Aquellos hámster que están y ahora lo dicen así, ¿verdad? Se queda, usted encuentra aquel su cuate y lo encuentra así. Y usted le habla y dice: mira, te estoy hablando. ¿Ah? ¿Vos qué? Se te trabó el hámster. Amén. Ya nuestro pensamiento no tiene que estar dando vueltas, hermanos. Defínase. Si es de Cristo, viva para Cristo. Crucifique la carne con sus deseos y pasiones. Amén. Ahora dice la palabra: usted está diseñado. Me gusta mucho. A ver, búsqueme Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. Julita, ¿la tenías? Por favor, pasa acá. Tú tienes una Nueva Traducción Viviente. Amén. Mire, Efesios 2:10 me gusta. Mire lo que Dios dice aquí en esta versión. Efesios 2:10. Dice que somos la obra. Aleluya. Amén. Mire, el mundo nos pudieron haber dicho cualquier cosa que éramos lo más ruin, que éramos pero usted es la obra maestra cuando le cree a Cristo. Amén. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén, gracias. ¿Qué dice entonces? Usted es la obra maestra. Puede dejar un momentito lo que tiene entre manos y levantar sus manos y decirle: papito, gracias, soy tu obra maestra. Amén. No, nosotros éramos muy convencidos. Mire, gordito, flaquito, canado, con dolores, con estirones acá, usted es obra maestra. Amén. Por eso que el hombre cuando
cuando tiene a Cristo, hermanos, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, con todo el interior se va renovando de día en día. Amén, amén. Ahora, vaya conmigo, por favor. Ya voy terminando. Pero usted está muy espiritual hoy y no se quiere ir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 2. Mire, ay, hermano, esto me dan ganas de continuar el jueves, ampliar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Cristo crucificó su carne, Él sí literalmente, porque en Él no había pecado, pero en esa carne que Él crucificó iba el pecado de todos nosotros. Vosotros también, armados del mismo, ¿qué dicen? Ayúdeme por favor, usted puede participar. Armémonos del mismo pensamiento. Así como Cristo crucificó su carne, crucifique su carne y las pasiones y sus deseos mundanos. Ese sea su pensamiento. Y así, hermano, no va a poder el enemigo contra usted. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por favor, subraye esto, sino conforme a la voluntad de Dios. Recuerde lo que dice la palabra en Gálatas 2:20, que todo lo que vamos a vivir hoy en este cuerpo humano, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Mire cómo es la palabra apasionante. Amén. Entonces, queridos hermanos, dice claramente la palabra que usted tiene que vivir el tiempo que resta en este cuerpo, ya no conforme a las concupiscencias de la carne o la concupiscencia de los hombres, del hombre animal, sino del hombre espiritual, para honrar y glorificar al Señor. Pero le doy un consejo: venga con su Biblia, venga con su cuaderno. Si usted por alguna razón no viene a la iglesia, encuentre los mensajes ahí, vuélvelos a escuchar. Porque cuando se nos quedaba algo en las aulas colegiales, universitarias, ¿qué hacía usted? Buscaba a su mejor amigo. Mira, no me quedó claro el punto, ¿me lo puedes explicar? De acuerdo, venite, yo te explico. Lo hacíamos porque teníamos interés. Si usted tiene interés de poder agradar a Dios, busque ayuda. Ahí están las plataformas. Busque a sus pastores, busque a sus líderes. Para eso estamos. Conflictos todos tenemos, pero el Señor dice: hijos míos, ya no estén dándole vueltas a su pensamiento, defínanse. Amén. Póngase de pie, por favor. Dele lugar al Señor. El Espíritu Santo está aquí y Él es el que nos cambia nuestra manera de pensar. Esa unción maravillosa y poderosa está con nosotros. No podemos más que decirle gracias, Señor, todo lo tenemos. Nosotros somos necesitados de que tu obra se perfeccione en nosotros. Ahí con sus ojos cerrados, por favor. Usted conoce qué es lo que ha dominado su mente. Usted conoce los argumentos que vienen más continuamente. Pero recuerde que todo lo que es de la carne es muerte. Y los hijos de Dios ya no estamos en la carne. Abra sus brazos al cielo y dígale en esta hora: Señor, necesito que me ayudes. Necesito un cambio. Espíritu Santo, que tu unción maravillosa y perfecta me ayude a ser transformado. Ya no quiero vivir conforme a mi propia sabiduría, con mi propia voluntad.
quiero aprender a vivir conforme a tus designios. Abro mi corazón y te pido que me ayudes, que me guíes a toda verdad. Señor, te doy gracias, porque en esta hora tú harás tu obra en mi vida. Te necesito, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: te necesito. Esa unción necesito. Y una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Será igual. Así Créale a es, Dios. Jesús. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día
seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Un momentito más, levante sus manos. Tenga la decisión que Dios nos escucha y Dios nos responde. Menguar es decisión de nosotros, y que Cristo crezca en nosotros también es decisión. Yo bendigo su vida en el nombre poderoso de Cristo y declaro que tenemos una medida de fe, y por esta medida de fe aprenderemos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude, que día a día nos neguemos a nosotros mismos y crucifiquemos nuestra carne y nuestras pasiones. Solamente puede decir juntamente conmigo: Señor Jesús, hoy escuché tu palabra, la recibo en mi corazón y sé que me vas a ayudar para ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente, que tenga una semana llena de bendiciones aplicando la palabra.